Todo cambió a las 5:29 de la madrugada, en el desierto de Nuevo México. La luz fue tan intensa que iluminó el rostro de quienes no debían verla. El estruendo, tan profundo, que pareció desgarrar la tierra. Pero el verdadero impacto no fue físico, fue moral. Fue la certeza de que la humanidad había cruzado una línea invisible. Una línea que nunca debió cruzar, pero que tampoco quiso retroceder. El proyecto Manhattan no fue solo un esfuerzo científico, fue un acto de poder. Un momento donde la física se alió con la guerra, donde la investigación dejó de buscar respuestas y comenzó a fabricar finales. Porque no fue solo una bomba, fue la creación de una amenaza permanente, fue el inicio de una nueva era, donde la paz no dependía de la razón, sino del miedo. Miles trabajaron en secreto, muchos sin saber en qué. Los cerebros más brillantes del mundo se reunieron bajo una orden: construir el arma definitiva antes de que otro lo hiciera. Y lo lograron. ¿Pero a qué costo? Para entender cómo el conocimiento se transformó en amenaza, cómo la ciencia se convirtió en símbolo de destrucción masiva, hay que volver al principio. A la Europa que ardía en guerra, a la carta que un físico envió al presidente, y al miedo que lo activó todo. La huida de los cerebros europeos. Ciencia en fuga. Todo comenzó mucho antes de que se colocara el primer gramo de uranio en una centrífuga. Comenzó con un éxodo. La ciencia huyó del terror. Mientras Europa caía bajo la sombra del nazismo, algunos de los más brillantes físicos del siglo XX abandonaban sus universidades, sus laboratorios, sus hogares. Albert Einstein cruzaba el Atlántico. Enrico Fermi, después de recibir el premio Nobel, tomaba un barco hacia América sin mirar atrás. Leo Szilard, Edward Teller, Niels Bohr, hombres que entendían el átomo, pero que también comprendían el monstruo que se estaba gestando en Alemania. No se llevaban solo fórmulas o pizarras, se llevaban advertencias, temores, y una certeza cada vez más inquietante: si Hitler lograba dominar la física nuclear antes que los aliados, nada lo detendría. Alemania tenía los recursos, los científicos, la motivación y una voluntad despiadada. Si alguien podía construir una bomba atómica primero, era el Tercer Reich. Fue en ese contexto que se encendió la chispa, no de la creación, sino de la urgencia, porque antes de construir, había que convencer. Y eso comenzó con una carta, la carta de Einstein a Roosevelt 1939. Leo Szilard lo sabía. Sabía que la fisión nuclear no era solo una teoría, era una puerta que podía liberar una energía jamás vista, una energía que, mal usada, podía arrasar ciudades enteras en segundos. Así que buscó al único hombre cuya firma podía abrirle paso al poder: Albert Einstein. En agosto de 1939, Einstein escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. No era una misiva común, era una advertencia. Le explicaba que, según los descubrimientos recientes, era posible construir una bomba con un poder de destrucción nunca antes imaginado, y que, si los nazis la lograban primero, el equilibrio del mundo colapsaría. Roosevelt leyó y entendió, no con el corazón del científico, sino con el instinto del político. Y así, con una firma al pie de un documento, nació algo que cambiaría la historia. No la carta, sino la semilla de un proyecto oculto, urgente y sin límites: el Proyecto Manhattan. El inicio secreto del Proyecto Manhattan 1942 no tenía nombre al principio, solo objetivos: reunir a los mejores científicos, proveerles los recursos ilimitados del gobierno, aislarlos del mundo y pedirles que hicieran lo imposible, en secreto. En 1942, Roosevelt autorizó oficialmente la creación del programa atómico más ambicioso de todos los tiempos. Para liderarlo, eligió a un hombre que no era científico, pero sí metódico, pragmático y ferozmente leal: el general Leslie Groves, un militar que no entendía física cuántica, pero que entendía cómo mover millones de dólares, coordinar miles de personas, levantar ciudades de la nada y mantener la boca cerrada. Así, el conocimiento quedó bajo órdenes, la ciencia quedó subordinada a la guerra, y el mayor experimento militar de la historia moderna comenzó su marcha. Invisible, rápido, letal. Los laboratorios ocultos, Los Álamos, Oak Ridge, Hanford. El secreto tenía un precio. No se trataba solo de planos y teorías. Se necesitaba infraestructura, gente, seguridad, silencio. Así que se construyeron ciudades completas en lugares remotos de Estados Unidos. Lugares que no aparecían en los mapas, donde miles de personas trabajarían sin saber nunca qué estaban haciendo. Oak Ridge,
Tennessee, allí se enriquecía el uranio. Hanford, en el estado de Washington, allí se producía el plutonio. Y Los Álamos, Nuevo México, el corazón intelectual del proyecto. Allí vivían los físicos, los matemáticos, los ingenieros, junto con sus familias, custodiados por soldados, rodeados de desierto, aislados del mundo exterior. Todo estaba fragmentado, compartimentado. Nadie sabía el todo, solo una parte, una ecuación, una válvula, un reactor. Solo un puñado conocía el verdadero objetivo: fabricar la primera bomba atómica de la historia. Robert Oppenheimer, el científico que lideró lo imposible. Entre todos los cerebros reclutados, uno se convirtió en leyenda: Robert Oppenheimer. Intelectual, brillante, refinado, con una mente aguda y un espíritu atormentado. Era un hombre que leía poesía en sánscrito, que estudiaba filosofía y que, sin embargo, fue el elegido para dirigir el proyecto más mortífero jamás concebido por la humanidad. Oppenheimer se convirtió en el alma de Los Álamos. Coordinaba, inspiraba, cuestionaba. Tenía dudas éticas, pero también un sentido de urgencia. Quería derrotar a Hitler, pero también quería ver hasta dónde podía llegar la ciencia. Su ambición era tan grande como su angustia. Bajo su dirección, las teorías se volvieron planos. Los planos, prototipos. Y los prototipos se acercaban cada vez más a una realidad escalofriante. Aún no sabían si funcionaría, pero si lo hacía, el planeta no volvería a ser el mismo. El dilema técnico, uranio versus plutonio. No era suficiente con saber que la fisión nuclear era posible. Había que hacerla controlable, precisa, devastadora. Y eso implicaba un dilema técnico profundo: ¿qué material usar? El uranio enriquecido era difícil de obtener, costoso y escaso, pero era más estable. El plutonio, en cambio, podía producirse en reactores, tenía una potencia mayor, pero era inestable y peligroso de manipular. El problema no era solo físico, era logístico, humano, ético. Se construyeron gigantescos sistemas de separación isotópica. Se diseñaron métodos nuevos de purificación atómica. La física dejó de ser teoría, se convirtió en arquitectura del infierno. Cualquier cálculo mal hecho podía hacer que toda la operación estallara antes de tiempo, o peor aún, no funcionara. Mientras los científicos debatían entre fórmulas y variables, el mundo seguía ardiendo. Alemania resistía, Japón no cedía, y cada segundo de duda era un segundo más de guerra. Así, la presión se volvió una constante. La ciencia no tenía tiempo, tenía una fecha y un enemigo: el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Afuera, el mundo se desmoronaba. Hitler avanzaba con brutalidad. Europa estaba bajo fuego. Los campos de concentración llenaban los trenes de la muerte. Japón, por su parte, dominaba el Pacífico con furia, invadiendo islas, exterminando poblaciones, resistiendo cualquier contraofensiva. Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor, había entrado de lleno en la guerra, pero sabían que esta no era una guerra convencional. Los aliados necesitaban una ventaja definitiva, algo que pusiera fin a millones de muertes, que detuviera a los imperios fascistas a cualquier costo. Y mientras los ejércitos combatían en las playas, en el aire, en los campos, otro ejército, invisible, trabajaba día y noche en silencio, con lápices, tubos, álgebra y plutonio, porque ahora la victoria ya no dependía solo de los generales, dependía de los físicos, miles de trabajadores sin saber la verdad. El proyecto Manhattan involucró a más de 130,000 personas: ingenieros, operarios, soldadores, secretarias, cocineros, hombres y mujeres que trabajaban en plantas industriales gigantes sin tener la menor idea de lo que estaban ayudando a construir. Les pagaban bien, les exigían silencio, les prohibían hacer preguntas. Algunos pensaban que estaban purificando metales para la aviación, otros creían que contribuían a una nueva fuente de energía. La realidad era otra: estaban ensamblando la bomba más poderosa jamás imaginada, y sin saberlo, se convirtieron en parte de un experimento humano sin precedentes, donde el conocimiento era poder, pero también era secreto, y ese secreto se protegía a cualquier precio. La construcción del núcleo, ingeniería nunca antes vista. Armar una bomba atómica no era como construir un misil o una bomba convencional, era un rompecabezas subatómico. Cada componente debía resistir presiones inmensas, temperaturas extremas y tiempos de reacción tan exactos que un solo error significaba catástrofe. El núcleo de la bomba debía iniciarse con una reacción
reacción en cadena perfecta, en microsegundos, sin dispersión. La espoleta debía activarse en el aire. El plutonio o uranio debía ser compactado con precisión atómica. Todo debía ocurrir en una secuencia tan breve como el parpadeo de un ojo. Era ingeniería del fin del mundo. Nunca antes la humanidad había intentado contener tanto poder en un objeto tan pequeño. Y cuando la última soldadura se cerró, cuando el último cálculo cuadró, llegó el día de la prueba, el día en que el mundo, sin saberlo, dejó de ser el mismo. Trinity, la primera detonación nuclear de la historia. 16 de julio de 1945. Desierto de Alamogordo, Nuevo México. 5:29 de la mañana. Un grupo de hombres, protegidos por gafas oscuras y trincheras improvisadas, esperaban en silencio. Frente a ellos, una torre metálica de 30 metros sostenía la primera bomba nuclear de la historia, Gallit. El aire era denso, la tensión insoportable. Y entonces, ocurrió. Un destello blanco, más brillante que 1000 soles, desgarró el cielo. El suelo tembló. Un hongo de fuego y ceniza ascendió cientos de metros. El calor quemó la piel a kilómetros de distancia. El estruendo reventó tímpanos. Y el silencio que vino después fue aún más aterrador. En ese momento, Robert Oppenheimer recordó una antigua frase del Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Porque lo que vieron en Trinity no fue una prueba, fue una advertencia, una revelación, un portal que se abría y que jamás podría cerrarse. La reacción entre los científicos, euforia y miedo. Cuando la nube de fuego se disipó y el estruendo se extinguió, el silencio dejó paso a dos emociones opuestas. Algunos científicos saltaron de alegría, aplaudieron, se abrazaron. Habían logrado lo imposible. La física, la teoría, el cálculo, todo había funcionado. El mayor experimento del siglo había sido un éxito. Pero otros no sonreían. Miraban al horizonte con ojos hundidos. Sabían que lo que acababan de liberar no podía meterse de nuevo en ninguna caja. El átomo había sido roto, y el alma de la ciencia con él. Vieron el hongo como una profecía, como el inicio de algo que no podían controlar. Oppenheimer, más tarde, escribiría que muchos de ellos sintieron una culpa inmediata, una certeza profunda de que ya no había marcha atrás. La ciencia había cruzado una línea, y lo que venía ya no era cuestión de fórmulas, era decisión política. La rendición de Alemania, pero la bomba ya estaba lista. En mayo de 1945, la guerra en Europa terminó. Alemania se rindió. Hitler estaba muerto. El Tercer Reich había colapsado. Pero el proyecto Manhattan ya estaba completo. La bomba existía, había sido probada, y la guerra no había terminado aún. Japón seguía en pie, resistía con ferocidad. Se negaba a rendirse, incluso ante los bombardeos masivos que arrasaban ciudades enteras. El alto mando estadounidense sabía que invadir las islas japonesas costaría cientos de miles de vidas. Y entonces, en una sala llena de mapas, generales y asesores, alguien hizo la pregunta que cambiaría el mundo: ¿y si usamos la bomba? El debate interno, usarla o no usarla, no fue una decisión unánime. Algunos científicos, horrorizados por el poder de su creación, suplicaron que se hiciera una demostración en una zona deshabitada. Otros exigieron que jamás se utilizara sobre civiles. Pero en Washington, la lógica era otra. Había que terminar la guerra rápido. Había que evitar una invasión a Japón. Y, de paso, había que mostrarle al mundo, especialmente a la Unión Soviética, que Estados Unidos tenía el poder supremo. El presidente Harry S. Truman escuchó los argumentos y autorizó el uso. La bomba estaba lista. El objetivo, una ciudad japonesa no bombardeada aún. Una ciudad llena de vida, Hiroshima. Y así, el 6 de agosto de 1945, un bombardero despegó. Llevaba en su interior una carga que pesaba poco, pero que marcaría el siglo. Hiroshima, 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. Hiroshima era una ciudad normal, gente caminando a sus trabajos, niños en las escuelas, tráfico, risas, rutina. Entonces, un destello, un silencio absoluto, y luego, el infierno. La bomba Lerobo explotó a 600 metros de altura. En menos de un segundo, 70.000 personas murieron o simplemente desaparecieron. Edificios de concreto se derritieron. Sombras humanas quedaron grabadas en las paredes. Vientos de más de 1000 kilómetros por hora barrieron todo. Y después, lluvia negra, y fuego, y gritos. La ciudad dejó de existir.
El mundo miró y no entendió, porque lo que había sucedido no tenía precedentes. ¿Crees que esta decisión fue necesaria para terminar la guerra o fue una advertencia al mundo? Déjalo en los comentarios, porque 3 días después, el infierno volvería a repetirse. Nagasaki, 9 de agosto de 1945. La segunda advertencia. 3 días después, el cielo volvió a abrirse. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Boxcar dejó caer sobre Nagasaki una bomba más compleja, más destructiva. Fat Man. El objetivo inicial era otra ciudad, pero las condiciones climáticas cambiaron el destino. El resultado, sin embargo, fue igual de brutal. En segundos, más de 40.000 personas murieron. Muchas de ellas no sabían que era una bomba atómica. Otras quedaron sepultadas bajo escombros, incineradas, mutiladas por una fuerza invisible y absoluta. Los hospitales colapsaron. El calor fundió acero, evaporó cuerpos, dobló la historia. Nagasaki no fue una casualidad, fue una segunda advertencia, no solo para Japón, sino para el mundo. El mensaje era claro, esto no era una bomba, era el nuevo orden. La rendición de Japón, fin de la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito se dirigió por radio a su nación. Por primera vez, su voz se escuchó en público. No habló de derrota, sino de la necesidad de soportar lo insoportable para evitar el exterminio del pueblo japonés. Se rendían, no por invasión, sino por algo más temible, la aniquilación inmediata. Las bombas no solo destruyeron ciudades, destruyeron la voluntad de continuar una guerra suicida. El 2 de septiembre, en la cubierta del acorazado USS Missouri, Japón firmó oficialmente su rendición. La Segunda Guerra Mundial, la más sangrienta de todas, había terminado. Pero en ese mismo instante, empezaba otra historia. La reacción internacional, temor y asombro global. El mundo entero se paralizó. En los días siguientes, las imágenes comenzaron a filtrarse, ciudades convertidas en desiertos, pieles quemadas, cadáveres vitrificados, niños sin rostro. Nadie había visto algo así, ni siquiera los más imaginativos escritores de ciencia ficción. Algunos gobiernos aplaudieron, otros condenaron. Las Naciones Unidas nacían bajo la sombra de una bomba que lo condicionaba todo. Y al otro lado del océano, en Moscú, Joseph Stalin dio una orden urgente: debemos tener nuestra propia bomba, cueste lo que cueste. El equilibrio mundial acababa de reconfigurarse. El arma definitiva ya no era teoría, era realidad. El proyecto Manhattan se desmantela, pero su sombra crece. Oficialmente, el proyecto Manhattan fue desactivado en 1946. Los laboratorios cerraron, los secretos fueron archivados y muchos científicos regresaron a sus universidades. Pero el monstruo ya había sido liberado. La carrera nuclear acababa de comenzar. Estados Unidos no solo había ganado una guerra, había creado el complejo militar industrial, un entramado de ciencia, gobierno, industria y defensa que, desde entonces, no ha dejado de crecer. Porque si una bomba resolvió una guerra, que no resolvería tener muchas. La lógica de la disuasión empezó a construirse. Nadie se atrevería a atacar si sabía que podía desaparecer en segundos. El miedo se convirtió en estrategia. Oppenheimer, de héroe nacional a traidor silencioso. Robert Oppenheimer, el hombre que lideró la creación de la bomba, se convirtió primero en símbolo nacional. Fue portada de revistas, conferencista, celebridad, pero su conciencia no se cayó. Pronto empezó a oponerse al desarrollo de nuevas armas, especialmente la bomba de hidrógeno, 1000 veces más poderosa que las de Hiroshima y Nagasaki. Sus críticas no fueron bien recibidas. En plena Guerra Fría, con el miedo al comunismo creciendo, el gobierno lo acusó de simpatías izquierdistas. Fue sometido a una audiencia pública humillante. Le retiraron su autorización de seguridad. Lo excluyeron del poder que ayudó a construir. Oppenheimer pasó el resto de su vida en silencio, no como un traidor, sino como un hombre que creó algo que ya no podía destruir. El padre de la bomba murió viendo crecer a su hijo más oscuro. Leslie Groves, el general que comandó el silencio. Mientras Oppenheimer lidiaba con su conciencia, el general Leslie Groves escribía memorandos. Su rol fue menos conocido por el público, pero dentro del proyecto, fue absoluto. Organizador, administrador, guardián del secreto. Controlaba presupuestos, desplazaba tropas,
clausuraba preguntas. Sin él, el proyecto Manhattan habría sido un caos. Groves no dudó. Su objetivo era militar. No le interesaban las implicaciones filosóficas, solo los resultados. Y los consiguió. Coordinó la construcción de laboratorios, la producción del plutonio, los desplazamientos logísticos y el silencio de todos los involucrados. Nadie hablaba, nadie filtraba, nadie desobedecía. Tras la guerra, Groves fue condecorado, pero también apartado. Su figura quedó envuelta en la eficiencia y en la opacidad, porque el mayor logro del proyecto no fue solo la bomba, fue el silencio. Y ese silencio, él lo había diseñado. Los costos humanos del proyecto Manhattan. Miles de personas trabajaron en condiciones que hoy serían inadmisibles. Expuestos a radiación, sin protección adecuada, sin saber que manipulaban materiales letales. Algunos se enfermaron durante la guerra, otros, años después. Leucemias, tumores, daños neurológicos, enfermedades que aparecieron sin aviso, sin compensación, sin registro oficial. En las zonas donde operaron los complejos nucleares, las tasas de cáncer aumentaron silenciosamente. Comunidades enteras comenzaron a notar los efectos de lo que habían ayudado a construir, pero nadie respondía. Todo había sido clasificado. El costo humano del proyecto Manhattan no se limitó a Hiroshima y Nagasaki. También se cobró en Tennessee, en Washington, en Nuevo México y en los cuerpos invisibles que nunca supieron por qué estaban muriendo. La ética científica, ¿hasta dónde debe llegar el conocimiento? Muchos de los científicos que trabajaron en el proyecto comenzaron, con el tiempo, a cuestionarse. ¿Era justificable? ¿Era necesario? ¿Qué significa inventar algo que puede destruirlo todo? Algunos argumentaban que la bomba había salvado vidas al evitar una invasión a Japón. Otros decían que se había cruzado una línea moral irreversible. Esa división marcó el debate ético que aún continúa. ¿Debe la ciencia tener límites? ¿Debe detenerse si la consecuencia es la destrucción? ¿O su deber es descubrir, sin importar el uso? Los laboratorios del mundo entero todavía viven bajo esa pregunta, porque el conocimiento, cuando se transforma en poder absoluto, deja de ser neutro. La proliferación nuclear, un legado que nadie puede controlar. Después de 1945, el mundo cambió. La Unión Soviética probó su primera bomba en 1949. Luego vino el Reino Unido, Francia, China, más tarde, India, Pakistán, Corea del Norte. Hoy existen más de 13.000 ojivas nucleares en el planeta, algunas en manos de gobiernos inestables, otras almacenadas en condiciones inciertas. La lógica de la disuasión aún sostiene la paz, pero es una paz frágil porque basta un error, un mal cálculo, una provocación mal interpretada, y la historia se repite en minutos. El reloj del juicio final, creado por científicos nucleares, marca cada año cuánto falta para la catástrofe. Hoy, estamos más cerca de la medianoche que nunca. Los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, Hibakusha. Los Hibakusha son los sobrevivientes de las bombas. Muchos quedaron desfigurados, quemados, mutilados. Otros cargaron enfermedades de por vida. Pero lo más profundo fue el estigma. En Japón, muchos fueron rechazados, considerados contaminados, incapaces de casarse, de trabajar, de rehacer sus vidas. A pesar de todo, algunos hablaron, dieron testimonios, escribieron libros, compartieron sus memorias, se convirtieron en voces de advertencia, no de odio. No exigían venganza, sino conciencia. Contaban lo que vieron para que nadie tuviera que verlo de nuevo. Sus historias son fragmentos de un infierno que no debe repetirse, y su legado es la esperanza de que el horror pueda, al menos, servir como advertencia eterna. El cine y la cultura, la bomba como ícono del siglo XX. La bomba atómica no solo cambió la política y la guerra, también dejó una marca imborrable en la cultura. Películas, novelas, documentales, obras de arte. El proyecto Manhattan se convirtió en símbolo de una época y de una pregunta constante: ¿qué hemos hecho? Desde Dr. Strangelove hasta Oppenheimer, desde cómics como Watchmen hasta novelas como Hiroshima de John Hersey, el arma que cambió el mundo se convirtió en un espejo, un reflejo de nuestra obsesión por el poder, de nuestro miedo a desaparecer en segundos, de nuestra capacidad de crear maravillas y pesadillas. La figura de Oppenheimer volvió una y otra vez al centro de la narrativa, como visionario, como traidor,
como mártir, como advertencia, porque en su rostro se leía algo que todos temían, la culpa del conocimiento, el reconocimiento tardío a Oppenheimer. Durante décadas, el nombre de J. Robert Oppenheimer estuvo envuelto en contradicciones. Héroe y paria, genio y peligro. Había sido el arquitecto de la bomba, pero también uno de sus primeros críticos. Había servido a su país y había sido humillado por él. En 2022, más de medio siglo después de su muerte, el gobierno de los Estados Unidos revocó formalmente la revocación de su autorización de seguridad. Fue un gesto simbólico, un intento de reparación, pero también una confesión silenciosa. A veces, la historia tarda en pedir disculpas y en reconocer que quienes levantaron imperios de fuego también fueron consumidos por ellos. El arma que transformó la diplomacia global. Desde 1945, ninguna bomba atómica ha vuelto a usarse en combate, y sin embargo, su presencia lo determina todo. Las cumbres políticas, las guerras que no ocurren, las amenazas que se contienen, las alianzas que se pactan. La diplomacia del siglo XXI no se entiende sin el poder nuclear como telón de fondo. Es la carta que nadie quiere jugar, pero todos guardan. Es el as bajo la manga que puede incendiar la mesa entera, porque ya no se trata de ganar guerras, se trata de evitar el fin del mundo, y mientras exista la posibilidad de apretar ese botón, ningún tratado será más fuerte que el miedo. El miedo como política, la doctrina de destrucción mutua asegurada. Durante la Guerra Fría, la lógica era simple y brutal: si tú me destruyes, yo te destruyo también. Se llamó MAD, Mutually Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, una doctrina construida sobre el pánico, sobre la certeza de que nadie sobreviviría, y funcionó. Durante décadas, mantuvo al mundo en vilo. Generaciones enteras crecieron sabiendo que una sola orden podía borrar la civilización en minutos. La bomba, entonces, dejó de ser un arma, se volvió una sombra, un dios nuclear sin altar, pero con poder absoluto. Hoy, esa lógica sigue viva, más sofisticada, más silenciosa, pero igual de aterradora, porque aunque ya no se habla de guerra nuclear cada día, el arsenal sigue ahí, esperando, como si fuera una pieza inevitable del mundo moderno. ¿Crees que el mundo está más seguro con armas nucleares? ¿O más frágil? Déjalo en los comentarios, porque esa pregunta sigue sin respuesta. Conclusión: el proyecto Manhattan, cuando la ciencia creó a su propio Dios, no fue solo una bomba, fue una puerta que se abrió con conocimiento y no se ha podido cerrar con sabiduría. Fue el día en que la humanidad descubrió que podía aniquilarse a sí misma, que podía condensar siglos de historia en un hongo de fuego que dura segundos. El proyecto Manhattan no solo cambió la guerra, cambió el poder, cambió la ciencia, cambió la responsabilidad de crear, y dejó una pregunta abierta, como una cicatriz invisible: ¿puede el ser humano controlar lo que ha creado? La bomba sigue ahí, silenciosa, esperando, y mientras tanto, el mundo camina sobre esa cuerda invisible entre la tecnología y la destrucción. ¿Qué piensas sobre el legado de este proyecto? ¿Crees que la humanidad ha aprendido algo desde entonces? Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia con quien aún cree que la ciencia solo construye, porque también puede destruir, cuando olvida por qué empezó.